algo que nos cuesta, o al menos a mí me cuesta trabajo entender, es cómo el soberano del universo realmente puede haber puesto sus ojos en mí, en ti, en cada uno de nosotros, nos puede haber elegido. Y, y es un favor, es una gracia tan especial. A veces no comprendemos el alcance de esto, pero desde el lugar donde Dios nos toma, muchas veces no nos imaginamos lo que puede llegar a suceder. En la mañana llegó una pareja conmigo y me dio tanto gusto escucharlo a él, porque hablaba de una manera genuina y dijo: ya estoy cansado de llevar una vida apartada de Dios, le he hecho mucho daño a mi familia y hoy ya quiero dejar atrás todo esto. Y dijo: pastor, ore por mí para que esto comience a suceder. Y es un proceso de arrepentimiento. Y cuando hay corazones dispuestos y arrepentidos, el reino de los cielos se va a mostrar de una manera impresionante. Y cuántos sabemos, ¿verdad?, que donde, como decía ahorita mi esposa y lo dice la Biblia, donde abundó el pecado va a sobreabundar también esa gracia. Entonces, ¿cuánto como nación México pues ha sufrido y ha habido tanto pecado, tanto derramamiento de sangre desde tiempos ancestrales? Pero eso está cambiando, eso está cambiando. Y yo creo que en verdad, cuando pues una nación es tan sometida a tantas pruebas, es porque Dios tiene una recompensa mayor. Y este es el tiempo para nuestra nación. No lo dudemos, no lo dudemos. En el momento en que lo dudamos, realmente vamos a interferir con el plan de Dios. Pero cuando estamos alineados al plan de Dios como nación, vamos a llevarnos grandes sorpresas. Y por eso, bueno, pues para entender la soberanía de Dios, primero tenemos que entender la palabra soberanía. Y soberanía es un poder donde se atribuye competencia total, es decir, es una independencia y una competencia total. Y México, bueno, pues es una nación autónoma, una nación soberana. Y el reino de Dios, pues está todavía, como lo describíamos aquí, el reino de Dios está sobre la soberanía que tiene México, porque pues México creó, Dios creó absolutamente todo. Y todo el territorio mexicano, igual que todas las naciones, le pertenecen a Él. Y Él es capaz de actuar completamente separado a nuestra voluntad. Él es, en esa soberanía, Él puede decir: pues ya me cansé de todos estos, y ¡fum!, como lo hizo alguna vez en el diluvio, borró de la faz de la tierra todos aquellos que estaban en pecado. Y después hizo un pacto con Noé, y se acuerdan de ese pacto, ese arco iris que nos deja, donde dice: nunca más voy a volver a hacer esto. Y bueno, pues cuando comienza a evolucionar la raza humana, pues Dios comienza a hacer cosas a través de su pueblo, comienza a elegir personas específicas. Pero a mí me llama la atención cómo fluye este elegir de Dios. Y como les decía yo, hoy estamos en el proceso de elegir nuestros gobernantes, y gracias a Dios tenemos una nación democrática, y eso tiene que continuar, tiene que seguir, y también eso es parte de nuestra oración. Pero en el proceso de elección de Dios, cuando antiguamente Él elegía quienes iban a ser sus portavoces, Él elige o eligió, pues en el tiempo de los que se llaman los jueces, personas específicas para que esa soberanía de parte de Dios fuera ejercida. Y así escogió a profetas, escogió a personajes como Sansón, donde pues a través de la gracia de Dios y en la unción de Dios, él se manifestaba, y eso traía un orden a su pueblo, y así era la manera como Dios reinaba, ¿verdad? Pero llega un momento en que, ahí como viene en primera de Samuel 8, ¿qué sucede? El pueblo de Israel se compara con otros pueblos y dice: no, ya nos cansamos, queremos rey, queremos hacerlo a nuestra manera, queremos tener una monarquía, pero ya no queremos seguir la monarquía celestial,
ahora queremos un rey como lo tiene en cualquier otra nación. Y Dios les dice a Samuel, porque Samuel estaba enojado y dice, mira, ve este pueblo, ya estoy harto, así como Moisés, ya estoy harto, son necios, tercos y quieren hacer las cosas a su manera y quieren un rey. Y de repente Dios dice, bueno, pues quieren rey, van a tener rey. Nada más que se van a tener que acordar que cuando piden rey, ahora van a tener que tributar, sus hijas van a ser esclavas y no van a tener seguridad porque ahora ustedes mismos van a tener que crear pues sus fuentes de seguridad, ¿no? Y es lo que sucede, en pocas palabras, cuando una nación abandona el propósito y el plan de Dios. Y yo creo que en este tiempo, por eso la iglesia es tan importante, porque Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes y nosotros estamos aquí en este tiempo para influenciar la nación donde Dios nos ha colocado y nos ha puesto. Y esa monarquía celestial fluye de una manera muy a la inversa de lo que estamos acostumbrados, porque nosotros tenemos la capacidad de influenciar en la soberanía de Dios a través de nuestras oraciones. Dios nos dice que tenemos la capacidad de atar aquí en la tierra y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. O sea, eso es nada más para empezar. Nos dice que si bendecimos, a alguien va a ser bendito y si lo maldecimos, también se va a maldecir. Es como, ustedes se acuerdan de esta película de X-Men, donde había uno que tenía unos lentes y si se los quitaba provocaba un desastre porque salía un rayo láser y, ¿no? Y mataba a todos, ¿no? Entonces, que no se quite los lentes. Y yo creo que así está Dios con nosotros, o sea, sabe que tenemos tanto poder en nuestra boca que podemos bendecir y maldecir. Por eso Él nos dice, nunca vayan a maldecir a alguien, porque eso va a traer una repercusión. Hay mucho poder en la voz de un hijo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que nosotros digamos, y más con las personas que amamos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y obviamente para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese es el dominio propio. El dominio propio es el fruto que nos va a contener, de impedirnos de llegar a esas zonas donde nos convertimos en aquello que no queremos, ¿no? Y esto, bueno, pues a lo que voy con todo esto es que dentro de esa soberanía de Dios, Dios nos ama tanto que nos ha dado el poder también de poder colaborar con Él en esta monarquía celestial. Y esto es un privilegio enorme, porque tenemos la capacidad de en verdad bendecir nuestra nación. Y yo creo que todo lo que hagamos y oremos, y lo que hemos estado orando durante los últimos 30 días, diariamente, para poder bendecir nuestra nación, ha sido tan importante y no vamos a ver, porque lo único que hicimos, ¿qué fue? Tomar la palabra de Dios y declararla. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces empoderamos la palabra de Dios y estamos bendiciendo a nuestra nación. Bendecimos a los gobernantes, bendecimos nuestros recursos naturales, bendecimos todo lo que Dios nos ha dado como nación. Y lo estamos haciendo y estamos nosotros alineándonos con el plan de Dios para nuestra nación. Y por eso es tan importante hacer lo que nos toca hacer. En la monarquía celestial no hay imposición. Todos pensamos que, bueno, pues al ser un rey, un soberano, pues prácticamente lo que Él diga que lo puede hacer, puede imponer su voluntad, pero Dios no opera así, porque en la esencia de Dios está el amor. Y aquí está la clave de lo que va a cambiar nuestra nación, es el amor de Dios, es el amor de Cristo, es el amor del Espíritu Santo trayendo paternidad, porque a través de Él es la única manera que podemos dirigirnos al Padre como Abba.
Entonces, toda esa orfandad que portan las naciones por haber hecho un lado a Dios, es otra vez restituida a través del mover del Espíritu Santo. Estos avivamientos que ya comenzaron en varias ciudades, los vamos a comenzar a ver todavía de manera mucho más frecuente. ¿Y para qué es un avivamiento? Pues precisamente para cambiar voluntades, para poder demostrar que el poder de Dios se va a mover para transformar lo que el hombre no ha podido hacer. Y créanme que cuando, por ejemplo, en nuestra nación vemos tanta inseguridad y tanta violencia, llega un momento en que tenemos que recapacitar y decir, a ver, es que va a llegar un candidato que va a corregir las cosas. ¿Cuántos piensan que así puede ser? A ver, levanta tu mano. ¿Verdad que no? Está complicado. O sea, esto no pasa de que va a venir un super candidato, una super autoridad y va a terminar con toda la violencia. No. Llega un momento en el cual tenemos que ir a una autoridad mayor. Y ese es Dios. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Y por ello, yo creo firmemente que en el tiempo que viene para México, el Espíritu Santo tiene un rol clave. Y mientras más permitamos el mover del Espíritu Santo en nuestra nación, más cambios vamos a ver. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Y a mí me encanta ver cómo, pues simplemente este avivamiento de Gales en Reino Unido, todo lo que trajo. Y se los compartí un poco hace algunos domingos, donde prácticamente el avivamiento llegó, se cerraron los bares, los prostíbulos, las cárceles, los magistrados pues ya no tenían qué hacer porque no había los jueces, no había juicios, las deudas eran canceladas, vino una restitución conyugal, ya no había peleas entre los matrimonios, o sea, vino una restitución completa en un avivamiento que fue documentado, y los periódicos de esa época dejaron de producir noticias amarillistas porque ya no había. Imagínate, todos aquellos que les gusta meter esas noticias tóxicas y de traer temor y pánico a la población, de repente ya no hay que escribir. Pues ahora, ¿de qué vamos a escribir? Pues de los milagros, prodigios y señales que están sucediendo. Y eso comenzaron a escribir los diarios, las buenas nuevas. Imagínate, la alarma le cambiaron el nombre y ahora dijeron ya no es alarma, ahora es buenas nuevas. A ese nivel. Yo quiero eso para México, yo quiero eso. Y eso está demostrado que sí se puede, que eso funciona. Y el hacer la voluntad de Dios es esta, es muy simple. Que se haga su voluntad, así en el cielo como se hace en la tierra. ¿Qué es lo que sucede en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Paz, gozo, justicia, amor. Eso es lo que hay en el cielo. Cuando nosotros declaramos esto y tenemos el poder de hacerlo, hágase tu voluntad, porque si no, Jesús, imagínense a Jesús diciendo, no, eso no se los voy a poner en la oración porque no se va a poder. Eso no lo van a poder lograr, ¿no? Eso hasta que yo venga otra vez va a suceder. No. Él pone en el Padre Nuestro esta oración donde dice, nosotros podemos pedir que se haga su voluntad. Jesús llega y dice, el reino de los cielos ha llegado conmigo. Y llegó para quedarse, como dice la estación de radio. Llegó para establecerse. Y a partir desde ese momento empezaron a haber cambios impresionantes. Y cuando Jesús cumple ya su tarea, muere, resucita, deja a sus discípulos, esos discípulos comienzan a moverse a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. Israel nunca había tenido tantas conversiones. En ese entonces, tal vez Israel tendría alrededor de 3 millones de habitantes.
y los historiadores dicen que alrededor de 1 millón se convirtieron al cristianismo. Imagínense nada más. Venían sacerdotes, venían soldados romanos, venían gentes comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo tantos milagros que era innegable que Dios estaba haciendo algo. Y por eso mismo, bueno, pues nosotros tenemos que estar contentos. El apóstol Pablo nos dice que estemos gozosos, siempre gozosos. Y para estar gozosos tenemos que vivir desde nuestra ciudadanía, desde la monarquía celestial. Porque antes de ser ciudadano mexicano en esta tierra, eres ciudadano de su reino, ciudadano de los cielos. Y eso a mí me emociona, porque los planes que tiene Dios son siempre mucho mejores y más grandes que mis planes. Y lo que pueda pasar a una nación, pues cuando yo hago lo que me toca hacer, siempre voy a ser bendecido, porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. Amén. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. El día de hoy es poner nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia. Y dice, todo lo demás viene por añadidura, pero es su reino, porque somos ciudadanos de ese reino. No nos podemos salir ya de esa ciudadanía celestial, de ese pasaporte que tenemos, donde prácticamente tenemos acceso a todos los lugares y a todas las naciones. Y así lo que decía Karen, es que entramos a naciones y se movían cosas difíciles. ¿Por qué? Porque hay gobernadores de maldad, hay principados, hay huestes que se mueven en los aires, pero Dios nos ha dado un pasaporte con el cual podemos entrar a esos lugares y tener la autoridad para traer luz y, como bien dijo Karen, cambiar las atmósferas. Amén. Así es que nosotros somos los que sí podemos cambiar lo que hoy está sucediendo en esta nación. Recordemos que lo que vemos, mucho de lo que vemos fue engendrado en el mundo espiritual. Por eso hay tantos altares hoy a la Santa Muerte o al santo de los narcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues todo esto demanda violencia, demanda sangre, pero nosotros estamos arriba de esto y espiritualmente tenemos poder y autoridad sobre todas estas entes espirituales que producen maldad, producen violencia. Así es que cuando nosotros lo hacemos de esta forma, la nación comienza a cambiar, comienza a tomar un nuevo rumbo. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Si a los primeros cristianos les hubieras preguntado, oye, ¿cuántos votan porque Saulo de Tarso, el matacristianos, va a ser el apóstol más grande de nuestros tiempos? Ninguno hubiera votado por Saulo de Tarso, ¿sí o no? Pero de repente Dios tiene ideas hermosas, maravillosas y bien locas, ¿no? Bien locas, porque ninguno hubiéramos pensado que el matacristianos se iba a convertir ahora en el mejor apóstol. Y esto es increíble, porque Pablo pues básicamente trastornó, como dice la Escritura, el mundo antiguo, a donde fue, llevaba el reino, era embajador, y me encanta cómo dice, embajador en cadenas. Qué hermosas las cadenas que Dios nos ha puesto, y que diga cadenas, porque eso me da la seguridad de estar siempre atado a Él, pegado a Él. Y hoy pues en esa voluntad tenemos que ver que Dios obra siempre cuando nosotros estamos dispuestos. Dentro de esta soberanía hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, y es que siempre Dios nos deja la tarea a nosotros para que esa voluntad también se cumpla. Y como yo les decía, Dios puede decir en un momento, en un instante, a partir de hoy toda rodilla se va a doblar para que México declare que Jesús es el Señor de esta nación. ¿Lo puede hacer o no? En un momento, en un instante. Pero
Él decide colaborar y decide aliarse con nosotros, ¿verdad? Que somos sus hijos, para decir, esto se va a cumplir a través de mis hijos y de mis hijas. ¡Qué privilegio! Entonces Él nos elige para que esto se lleve a cabo. Les voy a poner un ejemplo que viene en Primera de Timoteo 2. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Ya son salvos? No, ¿verdad? Pero está en el anhelo de Dios que todos sean salvos. ¿Se están salvando todos? Pues no, todavía no. Entonces nosotros ahí es donde entramos, en el deseo y el anhelo de Dios de que todos sean salvos. Eso se llama la Gran Comisión. Entonces, hoy lo que estamos haciendo como iglesia, pues es precisamente tratar de influenciar, tratar de ir y llevar la palabra. Y la vamos a llevar de una manera en la cual pues Dios nos va a dar esa sabiduría a través de lo que hoy está sucediendo con lo de mesas redondas, donde abre ya tu mesa redonda, donde vas a invitar a personas y de una manera no religiosa les vamos a compartir acerca de Dios. Y ya una vez que conozcan la verdad, esa verdad va a decir, oye, yo quiero más de esto, yo quiero más de lo que tú estás viviendo. Entonces, no está o sea, muchas veces nosotros decimos, es que estoy esperando, estoy orando para que Dios actúe. Y no, Dios ya hizo su parte. Hay 7,000 promesas que están esperándote. Cuando Dios en verdad dijo, oye, cuando 2 o más se pongan de acuerdo en mi nombre, entonces yo voy a estar ahí y los voy a respaldar en lo que oren, en lo que clamen, en lo que digan. Y muchas veces pues venimos a la oración, por ejemplo, los varones, los sábados estamos aquí 5, 7, 10, pero cuando tenemos problemas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues venir a la oración y que eso se haga un hábito. ¿Por qué? Porque poca oración, poco poder, más oración, más poder, mucha oración, mucho poder. Y eso es lo que cambia, eso es lo que transforma. Entonces, es tan importante estar aquí en la oración y no ser como los leprosos donde ya Dios ya me bendijo, ahí se ven y ya no vuelvo. No, o sea, tenemos que tener estos tiempos de oración porque necesitamos que el Espíritu Santo se comience a mover como nunca antes. Y lo que hoy estamos viviendo aquí adentro impacte a todo lo que está sucediendo afuera. No hay límites con Dios. Así es que necesitamos nosotros ir hacia allá. El avivamiento continúa no por prestar atención a lo que es en sí el avivamiento, sino por dar nuestra completa atención y afecto a Dios mismo. El que nos interese lo que Él quiera hacer, las almas. Así es que el día de hoy, pues necesitamos nosotros ser mucho más intencionales. Yo creo que lo que tiene Dios para esta nación es muy grande, es muy, pero muy grande. Y yo sé que Dios reserva el mejor vino para el final. Y México es ese odre que está listo para poder permitirle a Dios que ese vino sea derramado. ¿Lo creen? Gracias, Padre. Quiero recordar y cerrar esta plática con algo que hizo David. David es el padre, como saben, de Salomón, y él hizo una oración en Primera de Crónicas 29:10 y dijo: David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Dijo: bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad.
Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza, el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. ¿Cuál fue la herencia de esta oración? Toma Salomón, muere David, toma Salomón el gobierno del pueblo de Israel. ¿Y qué hace Salomón? Era un hombre que había sido enseñado también a depender de Dios. Y él veía todo lo que la oración de su padre hizo para la nación de Israel. Y él se acerca con Dios y ora. Y primero hace grandes sacrificios y ora a Dios. Dios se le presenta y le hace la pregunta del genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo te haga? Yo no sé si estemos preparados para responder esto. Imagínate que Dios llegue y te diga, ¿qué quieres? Me puedes pedir lo que tú quieras. ¿Qué le pediríamos? ¿Estamos preparados para responder eso? Está grueso, ¿no? Y a lo mejor como niños, es que yo quiero esa bicicleta que viene el aparador, o yo quiero ese nuevo juego que está por ahí, pero ya cuando tenemos más responsabilidades, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y Salomón dijo, el pueblo que tú me has dado es grande. Yo quiero sabiduría. Y Dios siempre va a escuchar nuestro corazón, más que nuestras palabras, nuestro corazón. Y Dios le responde, por cuanto hubo esto en tu corazón, sabiduría te es dada, pero ahora también te voy a compensar, porque acertaste y diste la respuesta correcta, te voy a llenar de los tesoros más grandes y voy a hacer una nación próspera y vas a ser el rey más grande como nunca antes se ha visto y como nunca después se va a ver. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Salomón le dio el gobierno a Dios y fue dirigido por la sabiduría de Dios, nunca una nación había recibido tanta bendición. Venían gobernantes de fuera para admirar la grandeza del reino de Israel. ¿No queremos eso para México? ¿Verdad que sí? Y hoy por eso es importante que oremos por nuestros gobernantes, porque en un momento Dios puede cambiar el corazón de cualquiera que hoy esté gobernando nuestra nación. En un momento, en un santiamén, y todo producto de la oración de aquellos que creemos que esta nación puede ser transformada. Así es que estamos a una oración de distancia de tener un nuevo México. Y yo creo que estas oraciones que estuvimos haciendo y las que vamos a seguir haciendo, a partir de que tengamos ya alguien nuevo en el gobierno, son las que van a influir para que México sea una nación que sea cabeza y no cola. Una nación que preste y no tome prestado, no pida prestado. Una nación que se levante y que muestre qué es una nación cuando es dirigida por el Rey de Reyes, bajo la soberanía del Señor de Señores. Amén. Eso es lo que estamos esperando. Como ciudadano del reino, en realidad, te digo algo, tú ya tienes todo lo que un buen gobernante te puede ofrecer, porque estás seguro. Escucha esto, tú y tu familia están seguros. Es que, pastor, ¿dónde viene eso? Pues lee lo que dice el libro de Job, en el capítulo 1, donde dice que Satanás le reclama a Dios, porque Dios le dice, ¿has probado tentar o tocar a mi hijo Job? Y le dijo, ¿cómo? Si tú lo tienes cercado. Así es que lo primero que tenemos es seguridad. Nuestros hijos están seguros.
Tú no tienes que ponerle barrotes ni blindaje 7 a tu coche, ni andar con guardaespaldas, porque Dios se encarga de eso como ciudadano del reino. No tengas temor. Tenemos a Dios que es el Dios de los ejércitos. Él asigna ángeles a nuestro alrededor. Él nos cubre, Él nos cuida. Él nos provisiona conforme a sus riquezas. Cuando tú dependes de Dios, todo comienza a suceder de una manera impresionante. Y tú puedes decir, bueno, es que todavía hay varias de esas cosas que estás mencionando que yo todavía no estoy viendo, pero créeme que eso se manifiesta en tu vida en el momento en que estés preparado. Y para ello yo te digo algo, como le dijo Jesús a aquellos que le cuestionaron cuando oró por el paralítico. ¿Se acuerdan aquel que bajó del techo y dijo, a ver, ¿qué es mayor? El hecho de que yo diga tus pecados sean perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Obramos bajo el poder del Espíritu. ¿Qué es mayor? ¿El poder que está en nosotros o aquello que hemos visto como imposibilidad?